La puerta de mi sala de urgencias se abrió. Dos pacientes de un accidente grave. Me quedé helada. Era Fernando, mi marido, y en la camilla de al lado, Teresa, mi hermanastra. Cuando mi enfermera preguntó qué debía hacer, solo sonreí fríamente detrás de mi mascarilla. Dirigiré la operación de mi marido, y entonces puse mi plan en marcha. Antes de que empiece la historia, por favor, escribid en los comentarios de qué región sois los que estáis viendo esta historia. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda crecer y presentar historias más interesantes. Las luces de neón del pasillo de la unidad de urgencias parpadeaban al ritmo de mis rápidos pasos. Esta noche, como tantas otras noches de guardia, el hospital era un mundo propio que nunca dormía. Yo, la doctora Juana, ya estaba acostumbrada a este ritmo. El sonido de las sirenas, el chirrido de las ruedas de las camillas y el llanto de las familias de los pacientes eran la música de fondo de mis tareas. Como jefa de guardia, la calma era mi arma. El pañuelo que llevaba esta noche me permitía moverme con facilidad, liberándome de alfileres cuando tenía que correr para salvar vidas. Mi vida se sentía casi completa, una carrera estable y un marido, Fernando, que siempre parecía carismático y me apoyaba. A petición suya, accedí a alojar a Teresa, mi hermanastra, en nuestra casa. Teresa era hija de doña Carmen, mi madrastra. Mi padre falleció justo cuando terminé la universidad, dejándome dolor y, según yo sabía, una pila de deudas que obligaron a doña Carmen a vivir modestamente. Alojar a Teresa era mi forma de honrar a lo que quedaba de la familia de mi padre. Exactamente a las 2 de la madrugada, el teléfono rojo de la mesa de enfermeras sonó estridentemente. La enfermera jefe lo descolgó. Su rostro se tensó de inmediato. Doble accidente en la autopista. 2 víctimas, un hombre y una mujer. Estado crítico. Llegan en 5 minutos. Asentí, guiando inmediatamente al equipo a la sala de triaje. La puerta automática de urgencias se abrió. El viento frío de la noche entró con 2 camillas que fueron empujadas apresuradamente. Mi equipo actuó con rapidez. Me adelanté para hacer la evaluación inicial. El tiempo pareció detenerse. El mundo a mi alrededor quedó en silencio. El sonido del monitor de ECG, el rugido del ventilador, todo desapareció. En la primera camilla, yacía un hombre con una grave herida en la cabeza. En la segunda camilla, una mujer con el pañuelo parcialmente desprendido. Su rostro estaba lleno de abrasiones. Mi respiración se atascó debajo de mi mascarilla. Los reconocí. Era Fernando, mi marido, y era Teresa, mi hermanastra. Su ropa estaba desordenada, más allá de lo que causaría un accidente. Los botones de la camisa de Fernando estaban desabrochados, y el vestido de Teresa estaba descorchado en varias partes. Los enfermeros comenzaron a cortar la camisa de Fernando para colocarle un marcapasos. Cuando la camisa se abrió, algo brilló en su pecho, empapado en sangre. Me quedé helada. Era un collar. Un collar con un medallón de jazmín de oro. La única herencia de mi difunta madre biológica. El collar que había buscado en mi joyero el mes pasado y cuya pérdida le había denunciado a Fernando. Y Teresa, en la camilla de al lado, en su oreja herida, llevaba un pendiente a juego con el medallón. No lloré, no grité. La punzante conmoción se transformó instantáneamente en algo más. Algo frío y afilado. Una enfermera joven me miró, su voz temblaba. Doctora Juana. ¿Qué debemos hacer, doctora? Es su marido. Miré fijamente a los rostros de las 2 personas que me habían traicionado. Detrás de mi mascarilla 95 se dibujó una fina sonrisa fría. Mi voz salió, plana y sin emociones, rompiendo el silencio. Dirigiré la operación de mi marido. Mi equipo se quedó boquiabierto. Esto era una grave infracción ética, pero mi tono de voz no dejaba lugar a réplicas. Equipo B, estabilicen a Teresa. Pónganle 2 vías. Asegúrense de que esté consciente y pueda hablar. Hay algo que quiero preguntarle más tarde. Me di la vuelta, caminando hacia la sala de esterilización. Mientras me lavaba las manos con jabón antiséptico, miré el reflejo de mis propios ojos en el espejo. Habéis elegido la noche equivocada para un accidente, susurré suavemente. La sala de operaciones se sentía más fría de lo normal. Las luces quirúrgicas deslumbrantes iluminaban directamente el cuerpo de Fernando. Mi equipo se movía en un silencio tenso. Probablemente pensaron que estaba conteniendo el dolor, luchando profesionalmente para salvar a mi marido. Estaban equivocados. Estaba trabajando. Cada incisión de mi bisturí era precisa. Cada sutura estaba impecable. No estaba salvando a mi marido. Estaba reparando pruebas. No dejaría que muriera. Todavía no. La muerte era demasiado fácil para él. Necesitaba que viviera. Necesitaba que estuviera consciente para verme destruirlo.
La operación duró horas. Estabilicé su hemorragia interna, reparé sus costillas rotas. Yo era la experta, yo era una buena esposa. Terminada la operación, trasladé a Fernando a una sala privada de la UCI. Yo misma ajusté la dosis de su medicación. Al entregar su expediente médico, revisé las pertenencias personales de Fernando que habían sido guardadas en una bolsa de plástico transparente. Su cartera, un teléfono móvil destrozado y una llave. No era la llave de casa ni la del coche. Era la llave de una caja de seguridad de un banco privado cuyo nombre nunca había oído. Y en el bolsillo de su pantalón manchado de sangre, también encontré un recibo de pago de alquiler de un apartamento a su nombre en una dirección que no conocía. Caminé hacia la sala de recuperación donde se encontraba Teresa. Ya estaba consciente. Solo sufría una leve contusión cerebral y una clavícula rota. No estaba tan grave como Fernando. Su rostro estaba pálido como la cera cuando me vio entrar. Un pañuelo limpio del hospital ya estaba colocado en su cabeza. «Hermana Juana», gimió, y las lágrimas brotaron de inmediato. «Lo siento, hermana. Nosotros». Arrastré una silla y me senté junto a su cama. No la abracé, no la consolé. Solo la miré con la misma calma con la que había operado a Fernando. «¿De qué te disculpas, Teresa?», pregunté suavemente. Mi voz suave hizo que Teresa temblara aún más. «¿Por haberte quitado a mi marido o por haberte quitado las joyas de mi madre?». Los ojos de Teresa se abrieron de terror. ¿Ella sabía? Yo lo sabía. Sus sollozos se hicieron más fuertes, pero se parecían más a gritos de miedo. «Hermana, todo esto no fue mi idea. Lo juro. Todo esto es por la herencia de tu padre». Me quedé atónita. ¿Qué herencia? Mi padre no dejó nada más que deudas. «No», gritó Teresa histéricamente. Su agarre sobre la manta se volvió blanco. «Fernando dijo que tu padre era muy rico. Lo escondió todo». Fernando dijo que yo obtendría una parte si lo ayudaba. Antes de que Teresa pudiera terminar la frase, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo sufrió una leve convulsión. El monitor a su lado sonó ruidosamente. Se desmayó, ya sea por la conmoción o por el miedo. Pero yo ya había obtenido lo que necesitaba. Esta infidelidad resultó ser más sucia de lo que pensaba. No se trataba solo de lujuria, se trataba de dinero, la herencia de mi padre. Una herencia de cuya existencia ni siquiera sabía. Salí del hospital justo cuando el amanecer comenzaba a romper el cielo de Madrid. El aire fresco de la mañana, que debería haber sido vigorizante, hoy se sentía asfixiante en mis pulmones. Mi cabeza palpitaba, no por el cansancio después de la guardia nocturna y una cirugía complicada, sino por las palabras de Teresa, la herencia de tu padre. Esa frase daba vueltas, golpeando las paredes de mi lógica. Mi padre, la figura que recordaba como un hombre sencillo que se arruinó al final de su vida, resultó guardar un secreto. Y Fernando, mi marido, lo sabía. Pedí una baja de emergencia. Llamé a mi superior. Ajusté mi voz para que sonara ronca y temblorosa, como una esposa que acababa de operar a su propio marido. Por supuesto, el permiso fue concedido de inmediato. Pero dentro de mí no había tristeza. Solo había un acero frío que comenzaba a formarse. Regresé a casa, me duché y me cambié de ropa. Elegí el blusa más elegante que tenía y un pañuelo cuadrado que me anudé con esmero. Hoy no era una doctora, era una hija en busca de la verdad. La llave de la caja de seguridad se sentía fría en la palma de mi mano. El recibo del apartamento secreto lo guardé en mi bolso. Conduje hacia el banco privado cuyo nombre figuraba en el llavero. El banco estaba ubicado en un exclusivo distrito de negocios, un imponente edificio de cristal que parecía inalcanzable para clientes comunes como mi padre. El vestíbulo del banco era silencioso y lujoso. El suelo de mármol reflejaba mi imagen. Caminé hacia la mesa de atención al cliente preferencial, explicando mi propósito. La mujer en la mesa me miró con profesionalismo. Sin embargo, pude ver la duda en sus ojos cuando mencioné el nombre de mi padre. Claramente, él no encajaba con el perfil de sus clientes. «Soy Juana, hija del difunto don Rafael», dije, entregándole una fotocopia de mi DNI y el certificado de defunción de mi padre. «Mi marido Fernando es el apoderado de esta caja de seguridad. Acaba de sufrir un grave accidente anoche y se encuentra en estado crítico en la UCI. Yo misma lo operé. Esta es la llave». Dejé la llave sobre la mesa. El gerente fue llamado. Un hombre de mediana edad con gafas gruesas me recibió en una sala privada. Escuchó atentamente mi explicación. «Doctora Juana, lamento mucho la condición de su marido. Sin embargo, nuestros procedimientos son muy estrictos. Sin la presencia del apoderado o un poder notarial específico, no podemos darle acceso. Ya me lo esperaba. Señor, mi marido sufrió un traumatismo cerebral hemorrágico.
No está médicamente capacitado para tomar decisiones. Como su esposa legítima y principal tutora médica, tengo derecho a gestionar sus bienes en caso de emergencia. Saqué un certificado médico que había redactado y firmado yo misma en el hospital, completo con el sello oficial de urgencias, como prueba de su estado médico. Me preocupa que haya documentos importantes en esta caja de seguridad relacionados con la continuidad de negocios o seguros que deban ser gestionados de inmediato. El gerente dudó. Llamó al departamento legal. Hubo una larga discusión por teléfono. Esperé pacientemente. Mis manos estaban apretadas en mi regazo. Apostaba por mi imagen. Una doctora con velo, una esposa abnegada e incansable. Finalmente, después de casi una hora, el gerente colgó el teléfono. De acuerdo, doctora. Dada la situación tan urgente y la evidencia médica que usted ha proporcionado, le daremos acceso de emergencia por una única vez. Deberá ir acompañada por 2 de nuestros empleados. Asentí, ocultando mi alivio. Gracias. Lo aprecio mucho. Me llevaron a la sala de tesorería en el sótano. La gruesa puerta de acero se abrió con un silbido. El pasillo era frío y olía a hierro estéril. Nos detuvimos frente a una de las cajas numeradas 314. El empleado del banco insertó la llave maestra y yo inserté la llave que tenía. El pesado cajón de metal fue extraído. El empleado me lo entregó, luego me llevó a una sala de espera privada y cerró la puerta. Finalmente, estaba sola. Mis manos temblaron un poco al levantar la tapa de la caja. El contenido no era dinero en efectivo. En la capa superior había una pila de certificados de propiedad. Los leí uno por uno. Hectáreas de terreno en la Sierra de Madrid. Un local comercial de 3 pisos en El Rastro. Una lujosa mansión en La Moraleja que ni siquiera sabía que existía. Todo a nombre de una empresa fantasma de la que nunca había oído hablar. Debajo había una pila de bonos del Estado y valores. Su valor era suficiente para comprar la mitad del hospital donde trabajaba. Mi padre no estaba en bancarrota. Mintió a todo el mundo. Me mintió a mí, y en el fondo, yacía un pequeño diario con una desgastada cubierta de cuero marrón oscuro. Lo reconocí. Era el diario de mi padre. Mi corazón latía con fuerza. Lo abrí. La caligrafía de mi padre era ordenada, aunque en las últimas páginas parecía un poco temblorosa. Leí una entrada de aproximadamente un año antes de su muerte. «Tengo que hacer esto», escribió. «Carmen, ella no es como me la imaginaba cuando me casé con ella. Sus ojos solo están puestos en los números. Cree que soy estúpido. Cree que no lo sé. Revisa mis informes financieros en secreto. Tengo que proteger el futuro de Juana. Me arruinaré a mí mismo». Pasé la página. Fernando, el futuro marido de Juana, vino a verme hoy. Pidió mi bendición. Se la di, pero mi corazón no estaba tranquilo. Vi cómo miraba a Carmen cuando pensaban que yo no veía. Y vi cómo Carmen le devolvía la mirada. Hay una conspiración entre ellos. Dios mío, ¿qué he dejado entrar en mi familia? Mi respiración se atascó. No era Teresa, no solo Teresa. Esto era mucho más profundo. Fernando y doña Carmen, mi madrastra. Seguí leyendo una entrada de unas semanas antes de su muerte. Los vi en el pabellón trasero. Carmen le prometió a Fernando que se encargaría de nuestro divorcio. Fernando se casaría con Juana. Después de mi partida, Carmen controlaría a Juana y Fernando controlaría mi fortuna. Estaban planeando traicionarme y traicionar a mi propia hija. Y luego la última entrada. Mi cuerpo se debilita. Carmen me trae infusiones de hierbas todas las noches. Dice que para mi salud. Pero desde que las bebo, a menudo siento opresión en el pecho y mareos. Se siente extraño. He guardado una muestra de la infusión en un lugar seguro. Siento que mi fin está cerca. Si me sucede algo, no será un accidente. Ya he transferido todos mis activos principales, activos digitales, a salvo de su alcance. Don Emilio sabe una parte, pero no todo. La clave está en mi primer recuerdo con ella. El diario se me cayó de las manos, mi cabeza me daba vueltas. Mi padre no murió de un ataque al corazón. Fue asesinado, envenenado lentamente por su propia esposa, doña Carmen. Y Fernando, el hombre al que llamaba marido, el hombre al que acababa de operar, lo sabía todo. Estaba implicado. El accidente. Ahora lo entiendo. Fernando y Teresa. Teresa debía ser solo un peón. Fernando y doña Carmen debían haber estado buscando esta herencia desde hacía mucho tiempo. De alguna manera encontraron la llave de la caja de seguridad. Quizás Teresa fue utilizada para robársela a mí, de las pertenencias de Fernando o de casa. El accidente ocurrió mientras Fernando y Teresa quizás se dirigían a abrir esta caja o después de haberla abierto. Entraron en pánico. Estaban peleando por algo. Recogí todos los documentos. Los volví a meter en la caja, excepto el diario. Ese libro lo guardé en mi bolso. Cerré la caja de seguridad.
Cuando salí de la sala privada, mi rostro ya estaba tranquilo. Mientras cruzaba el vestíbulo del banco, mi móvil vibró. Un mensaje de la enfermera jefe de la UCI. Doctora Juana, el paciente Fernando ha despertado de la anestesia. La está buscando. Miré la pantalla del móvil. Una sonrisa más fría que el acero de la sala de operaciones de anoche se dibujó en mis labios. Bien, susurré para mí. La obra puede comenzar. Aparqué mi coche de nuevo en el aparcamiento del hospital. No bajé de inmediato. Me quedé sentada en silencio durante unos minutos, dejando que el ruido en mi cabeza disminuyera. Mi padre fue asesinado. Mi marido estaba implicado. Mi madrastra era la mente maestra. Mi hermanastra era el cebo. Toda mi vida, que creía perfecta, resultó estar construida sobre cimientos de mentiras, codicia y sangre. Respiré hondo. Me arreglé frente al espejo retrovisor. Mis ojos estaban secos y afilados. No, esto no debía ser. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, obligándome a derramar lágrimas. Me las sequé un poco hasta que el área alrededor de mis ojos se enrojeció. Desordené un poco mi pañuelo para que pareciera arrugado y cansado. Perfecto. Yo era una esposa afligida y agotada. Salí del coche, caminando con dificultad hacia el vestíbulo del hospital. Varias enfermeras que pasaban junto a mí me saludaron en voz baja. Doctora. Juana, paciencia. Solo asentí débilmente, interpretando mi papel. Lo siento mucho, doctora. Les respondí con una leve sonrisa forzada. Todos veían a la heroína inquebrantable, no veían al monstruo que acababa de despertar. Mis pasos se sentían pesados mientras recorría el pasillo hacia la sala VIP. Cuanto más me acercaba a la puerta de su habitación, más me reafirmaba en mi corazón. Detrás de esta puerta estaba el asesino de mi padre. Detrás de esta puerta estaba el hombre que destrozó mi vida, y le haría creer que lo amaba más que a nada. Abrí la puerta suavemente. Fernando yacía débil. Su rostro estaba pálido. Algunos moretones aún eran claramente visibles. Un suero goteaba en su brazo. El monitor de ECG a su lado emitía un sonido regular. Un ritmo que disfrutaba porque significaba que aún estaba vivo para recibir su castigo. Fernando, lo llamé. Mi voz la hice sonar ronca a propósito. Sus ojos cansados se abrieron. Al verme, una falsa expresión de alivio cruzó su rostro. Juana, cariño. Su voz era ronca. Su garganta debía estar seca. Las lágrimas que había preparado ahora fluían. Me apresuré a su lado, cogiendo su mano. Fernando, Dios mío, estaba tan asustada. Bajé la cabeza, dejando que mis sollozos sonaran reales. Creí que te perdería. Sentí su mano libre moverse lentamente, acariciando mi cabeza. Perdóname, Juana, susurró. Yo. No recuerdo claramente. Mi cabeza me da muchas vueltas. De repente todo se volvió oscuro. Mentiros. Mal actor. Me estaba poniendo a prueba. Quería saber cuánto sabía. Levanté el rostro, mirándolo con los ojos tan rojos como pude. Fernando, no necesitas recordar nada ahora. Lo importante es que estás a salvo. Él me miró, buscando algo en mis ojos. Teresa. ¿Qué pasa con Teresa? ¿Por qué estaba conmigo? Aquí estaba la pregunta. Tenía que responderla correctamente. Fingí secarme las lágrimas. Yo tampoco estoy segura, Fernando. Teresa se despertó un momento. Dijo que te pidió que la llevaras a comprar un libro por la noche, porque no se atrevía a ir sola. Y en la autopista, un coche se cruzó y tuvisteis un accidente. ¿Es eso cierto? Le di una coartada estúpida, pero una coartada que podía usar. Fernando cerró los ojos un momento y luego asintió débilmente. Ah, sí, es cierto. Pobre Teresa. ¿Cómo está ahora? ¿Está bien? Está bien, le dije suavemente. Solo una leve contusión cerebral y una clavícula rota. Está en una sala de recuperación normal. Lo importante es que estás a salvo. Fernando sonrió débilmente. Estaba aliviado. Pensaba que le creía. Pensaba que yo, Juana, su esposa estúpida e ingenua, no sospechaba nada. Pensaba que su plan seguía a salvo. Tengo sed, dijo. Claro, cariño. Inmediatamente cogí un vaso de agua de la mesita de noche. Lo ayudé a sentarse un poco, sosteniéndole la nuca con una mano y dándole de beber lentamente con una pajita. Cada uno de mis toques estaba lleno de falso afecto. Mientras le sostenía la nuca, podía sentir el latido de su pulso. Tan fácil sería acabar con él aquí. Pero no, la muerte era demasiado amable para él. Descansa, Fernando. Yo te cuidaré aquí, dije, arreglándole la manta. Eres la mejor esposa, Juana, susurró antes de volver a quedarse dormido. Me senté en el sofá de la esquina de la habitación, observándolo dormir. La mejor esposa. Sí, seré la mejor esposa que jamás haya tenido.
Hasta que llegue su día del juicio, saqué mi teléfono móvil. Primero, llamé al puesto de enfermería de la sala donde estaba ingresada Teresa. Enfermera, soy la doctora Juana. Por favor, traslade a la paciente Teresa de la habitación 502 a la sala de aislamiento del pabellón Lirios. Sí, la del fondo. Quiero observar su estado neurológico más de cerca. Limite las visitas. Solo yo y, si es necesario, su madre pueden entrar. Nadie más. Estas son instrucciones. El pabellón Lirios era la sala más remota de este hospital. No había señal de teléfono móvil allí. Teresa ahora era mi prisionera. Segundo, busqué un nombre en mis contactos. Don Emilio, el abogado de confianza de mi padre, el hombre cuyo nombre se mencionaba en el diario. Pulsé el botón de llamada. Hola, con Emilio. Buenas tardes, don Emilio. Soy Juana, dije en voz baja para no despertar a Fernando. Soy la hija del difunto don Rafael. Silencio un momento al otro lado. Juana, Dios mío, hija, ¿cómo estás? Lamento mucho lo de tu padre. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasa? Encontré algo de mi padre. Su diario, dije sin rodeos. Creo que debemos vernos de inmediato. Se trata de la verdadera voluntad de mi padre y de su muerte. Creo que mi padre no murió de enfermedad. El silencio al otro lado del teléfono esta vez fue mucho más pesado. Entiendo, dijo don Emilio. Finalmente su voz se volvió seria. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el hospital. Mi marido. Lo sé. Ya he leído las noticias. El accidente. Iré allí de inmediato. ¿Qué habitación? No vengas aquí, lo interrumpí rápidamente. Demasiado arriesgado. Nos vemos en la cafetería frente al hospital. Dentro de 1 hora. De acuerdo, estaré allí. Colgué el teléfono. Los engranajes ya estaban en marcha. Justo cuando iba a guardar mi teléfono en el bolsillo de mi bata de médico, la puerta de la sala VIP se abrió. Doña Carmen estaba de pie en el umbral. Su rostro llevaba la máscara de tristeza más perfecta. Falsas lágrimas ya mojaban sus mejillas. «Juana, mi querida hija», exclamó, entrando apresuradamente y abrazándome con fuerza. Dejé que mi cuerpo fuera abrazado por la mujer que había envenenado a mi padre. El olor de su costoso perfume era nauseabundo. «Dios mío, hija», me enteré de la noticia. «Fernando, Teresa, debes estar destrozada». Volé directamente desde Marbella. Le devolví el abrazo. «Es duro, madre». «Muy duro». Fernando acaba de despertar. Doña Carmen me soltó el abrazo, pero sus manos aún sujetaban mi brazo. Miró a Fernando que dormía, luego volvió a mirarme. Sus ojos eran afilados, escrutadores detrás de su falsa tristeza. «Agradezco que seas fuerte, hija», dijo. Luego acercó su rostro, como si quisiera susurrarme tranquilizadoramente al oído. Pero lo que salió fue un siseo suave como el de una serpiente. «Juana, he oído del banco que cogiste una baja de emergencia esta mañana. Fuiste al banco, ¿verdad? A abrir la caja de seguridad de tu padre». Mi cuerpo se tensó. Tan rápido lo sabía. Por supuesto, tenía ojos en todas partes. «No juegues conmigo, Juana», susurró. Su sonrisa no llegaba a los ojos. «No sabes a qué te enfrentas. Tu padre dejó algo que no es tuyo. Es mío. Dame los papeles y el diario que encontraste en la caja de seguridad. Dámelos amablemente y olvidaremos todo esto. Considéralo por tu propio bien». El siseo de doña Carmen era tan bajo, casi perdido en el sonido regular del monitor de ESG junto a la cama de Fernando. Pero para mí, su voz era más ensordecedora que la sirena de una ambulancia. Sabía que había ido al banco. En cuestión de horas, había rastreado mis movimientos. Su red de espías en el banco, o quizás me había estado vigilando desde hacía mucho tiempo. Tenía que controlarme. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro tenía que seguir mostrando la máscara que había preparado. Solté el agarre de su mano en mi brazo con un movimiento lento, como si estuviera confundida. «Madre, ¿de qué está hablando doña Carmen?», pregunté. Mi voz la hice temblar. «Banco. Caja de seguridad. No entiendo». «Sí, cogí la mañana libre, pero solo fui a casa un momento para ducharme y cambiarme. No fui a ninguna otra parte, madre. Estaba demasiado preocupada por Fernando». La miré intencionalmente a los ojos, dejándola ver la confusión y el miedo en mis ojos. Tenía que hacerle creer que seguía siendo la Juana estúpida, la Juana ingenua, la Juana fácil de controlar. Doña Carmen se rió suavemente. No era la risa cálida de una madre, era una risa fría y calculadora. «Oh, Juana, Juana, cariño, no sabes mentir», dijo. Su voz volvió a ser dulce, como si estuviera regañando a una niña que había sido sorprendida robando caramelos. «Sé que estás cansada. Quizás lo olvidaste, pero está bien. Solo quiero ayudar a tu padre. Antes de morir,
Me confió algunas cosas. Esos documentos son muy importantes para nuestra supervivencia. Me estaba poniendo a prueba. No sabía con certeza lo que había encontrado. Solo sabía que había ido al banco. ¿Qué documentos, madre? Volví a preguntar, interpretando la confusión a la perfección. Que yo sepa, mi padre solo dejó deudas. Usted misma lo dijo después de que mi padre muriera. Siempre he trabajado duro para ayudar a cubrirlas. Basta, gritó, breve, tajante y llena de autoridad. Su dulce sonrisa desapareció de inmediato. Sus ojos entrecerrados me miraron con dureza. No menciones deudas. Tu padre era un mentiroso. Como tú. Miró hacia Fernando, que todavía dormía. Parecía no importarle si Fernando se despertaba o no. Se adelantó, tan cerca de mí que pude oler su costoso perfume mezclado con el olor de la ira. Escucha, Juana, siseó. No tengo tiempo para tus juegos. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes enfrentarme? Yo te crié después de que tu madre muriera. Yo te di de comer. Mi madre biológica murió cuando yo tenía 12 años. Doña Carmen se casó con mi padre cuando yo ya estaba en la universidad. Usted no me crió, dije en voz baja pero firme. Esta fue la única pequeña resistencia que ofrecí. Su rostro se endureció. ¿Te atreves? Bien, hablaré claro. En la caja de seguridad hay una llave. La llave de todo lo que dejó tu padre. Sé que está ahí. Fernando la ha estado buscando desesperadamente todo este tiempo. Y ahora la has encontrado, dámela. Dame el diario y lo que sea que hayas encontrado allí. Dámelo ahora, Juana. Oh. Sonrió de nuevo. Una sonrisa que me heló la sangre. Los accidentes pueden ocurrirle a cualquiera. Mira a tu marido, mira a tu hermana. Qué lástima. Sería una pena si la doctora que los atiende de repente comete un pequeño error. La amenaza era tan clara. Amenazó con dañar a Fernando y Teresa. Pensó que me asustaría. Se equivocó. Me dio una nueva razón para destruirla. Justo en ese momento mi buscapersonas vibró violentamente en mi bolsillo. Una llamada de emergencia. Código azul. Alguien había sufrido un paro cardíaco en urgencias. Este era mi salvador. Inmediatamente tomé el buscapersonas. Lo siento, madre. Hay una emergencia en urgencias. Tengo que irme. Salí corriendo de la habitación antes de que ella pudiera responder. No huí. Caminé rápido con la postura de una médica en servicio. No miré hacia atrás, pero pude sentir su mirada perforando mi espalda. No fui a urgencias. Por supuesto que no había ningún código azul. Era una falsa alarma que había configurado en mi móvil antes de entrar en la habitación de Fernando, por si necesitaba una excusa para irme. Caminé directamente hacia el ascensor, bajé al vestíbulo y salí por la puerta principal del hospital lo más rápido posible sin llamar la atención. La cafetería al otro lado de la calle era pequeña y algo oscura. Don Emilio ya estaba sentado en una mesa de la esquina, de espaldas a la ventana. Parecía mucho mayor de lo que recordaba. Su cabello se había vuelto blanco, pero sus ojos seguían siendo agudos. Don Emilio, lo saludé mientras me sentaba frente a él. Juana, dijo, pareces tensa. Por favor, cuéntame. No perdí el tiempo. Puse el diario de mi padre sobre la mesa entre nosotros. Mi padre no murió de enfermedad, señor. Fue asesinado, envenenado por doña Carmen y Fernando. Don Emilio no se sorprendió. Suspiró profundamente, como si hubiera esperado que llegara este día. Ya lo sospechaba, dijo en voz baja. Tu padre, Rafael, era mi amigo. Unos meses antes de morir vino a verme. Me dijo que se sentía mal. Dijo que sospechaba que Carmen le estaba dando algo. Dijo que había convertido todos sus bienes en algo que Carmen no podía tocar. Activos digitales, dije. Lo escribió aquí. Dijo que la clave estaba en mi primer recuerdo con ella. Don Emilio asintió. Sí, activos digitales. Estaba muy orgulloso de ello. Dijo que había creado una caja fuerte digital inexpugnable. Con ella. Don Emilio pensó un momento. Seguramente se refiere a tu difunta madre, su primera esposa, la mujer a la que tanto amaba. ¿Mi primer recuerdo con ella? Repetí la frase. ¿Mi madre? ¿Cuál fue el primer recuerdo de mi padre con mi madre? Don Emilio sacó una delgada computadora portátil de su maletín. Tu padre me dio acceso a su servidor personal, pero el servidor estaba bloqueado. Solo me dio la dirección del servidor y el nombre de usuario. Dijo que la contraseña era algo que solo tú, su hija, sabrías. Pensé mucho. El primer recuerdo. ¿Qué contaba siempre mi padre de mi madre? Siempre contaba. Jardín de los Naranjos, exclamé contenida. Mi padre siempre decía que conoció a mi madre por primera vez en una fiesta en el Jardín de los Naranjos. Cuando mi madre llevaba un broche de jazmín, mi padre dijo que se enamoró a primera vista. No, dijo don Emilio, negando con la cabeza. Esa es la historia para el público.
El primer recuerdo real. Piensa, Juana. Algo muy personal. Cerré los ojos. Recordé mi infancia. Mi padre me había mostrado una foto en blanco y negro. Una foto de mi madre joven de pie frente a una vieja librería en Salamanca. Aquí fue donde tu padre se atrevió a hablar por primera vez con tu madre, dijo mi padre en ese momento. Tu padre la chocó y los libros que llevaba se cayeron. Nuestra primera cita fue la fecha de ese incidente vergonzoso. ¿Fecha? ¿Qué fecha fue, señor? Le pregunté a don Emilio. ¿Su primera cita? Don Emilio sonrió levemente. Tu padre me confió esto. Este sobre. Dijo que te lo dieras si preguntabas por el primer recuerdo. Me entregó un sobre amarillento. Dentro había una hoja de papel, no una fecha. Era un nombre. Librería del Atardecer 1985. Don Emilio tecleó el nombre de usuario, luego tecleó la contraseña. Librería del Atardecer 1985. La pantalla del portátil parpadeó. Un directorio se abrió. Contenía carpetas con nombres extraños. Don Emilio abrió una por una. Cartera de inversión de criptomonedas, acciones tecnológicas en el extranjero, certificados de propiedad digital. Su valor estaba más allá de mi imaginación, suficiente para mantener a 7 generaciones. Lo logró, susurró don Emilio con asombro. Lo transfirió todo. Carmen y Fernando nunca podrán tocar esto. Esto no es lo que busco, dije. Mi padre dijo que guardó una muestra de la infusión. Don Emilio señaló una carpeta en la parte inferior. Su nombre era simple, casa. Hizo clic en ella. El contenido era solo un archivo de video. La fecha registrada era 3 días antes de que mi padre fuera declarado muerto. ¿Qué es esto?, pregunté. Tu padre instaló una cámara oculta en su habitación, dijo don Emilio. Dijo que necesitaba pruebas. Mi corazón pareció detenerse. Reproduzca ese video ahora, señor. Don Emilio hizo clic en el archivo. El video se abrió. La pantalla mostraba la esquina del dormitorio de mi padre. Mi padre yacía débil en la cama. La puerta se abrió. Doña Carmen entró llevando una bandeja con una taza de té. Bebe, cariño, para que te sientas mejor, dijo la voz de doña Carmen en el video. Exactamente como la había oído a menudo. Mi padre pareció dudar, pero bebió. Doña Carmen sonrió y luego salió de la habitación. Justo cuando la puerta se cerró, otra figura apareció detrás de la puerta. Fernando no entró. Solo se paró en el umbral, mirando a doña Carmen que se alejaba por el pasillo. Luego Fernando miró dentro de la habitación hacia mi padre con una sonrisa de satisfacción. Le hizo un pequeño asentimiento a doña Carmen al final del pasillo, luego se dio la vuelta y se fue. Me tapé la boca, conteniendo el grito que quería salir. Así que no solo lo sabía, Fernando estaba activamente implicado. Estaba vigilando la puerta. Era su cómplice. El video continuó mostrando a mi padre empezando a toser. Tenía dificultad para respirar. Cogió el vaso de agua de la mesa, pero su mano estaba demasiado débil. Presionó el timbre de emergencia junto a su cama, pero nadie acudió. Ese timbre debe haber sido saboteado. Vi a mi padre, mi héroe, muriendo lentamente envenenado ante mis propios ojos. No lloré. Mis lágrimas ya estaban secas. Todo lo que quedaba era un mar de hielo en mi pecho. Cerré el portátil. Tenemos la prueba, señor, dije. Mi voz era plana y sin vida. Sí, Juana, dijo don Emilio. Tenemos la prueba de asesinato. Este video es contundente, dijo don Emilio. Después de que ambos nos quedáramos en silencio durante mucho tiempo en la tenue cafetería, esta es una prueba de asesinato premeditado. Podemos llevar esto a la policía ahora. Serán arrestados de inmediato. Negué con la cabeza. No, todavía no. Don Emilio me miró. Levantó una ceja. ¿Todavía no? Juana, esta es la justicia para tu padre. La cárcel no es suficiente, señor, dije. Mi voz era más fría que el hielo. Asesinaron a mi padre. Han planeado esto durante años. Han planeado quitarme todo. Si los atrapamos ahora, contratarán a los mejores abogados. Doña Carmen actuará como una esposa afligida. Fernando actuará como un yerno que no sabe nada. Dirán que el video es un montaje. Dirán que mi padre estaba enfermo y yo solo quiero vengarme por la infidelidad. Miré a don Emilio. Eso no es lo que quiero. Quiero la destrucción total. Quiero que admitan sus crímenes. Quiero que sean sorprendidos infraganti tratando de robar algo que ni siquiera les pertenece. Necesito nuevas pruebas. Pruebas de su intención actual. Don Emilio entendió mi línea de pensamiento. ¿Quieres tenderles una trampa? Ellos ya se han tendido una trampa a sí mismos, lo corregí. El accidente fue su culpa. Doña Carmen cree que encontré la llave de los bienes en la caja de seguridad. No sabe que los bienes reales están aquí. Golpeé el portátil. Ella y Fernando entrarán en pánico.
Intentarán obtener esos bienes antes de que yo me dé cuenta. ¿Y cuál es tu plan? Necesito a alguien dentro y sé quién es esa persona. Regresé al hospital. Esta vez no actué. Era la doctora Juana, con autoridad y poder en su territorio. Pasé por la sala VIP de Fernando. Miré por la rendija de la puerta. Doña Carmen estaba sentada en el sofá, escribiendo furiosamente algo en su móvil. Fernando parecía dormido, pero sabía que solo fingía. Estaban tramando algo. Seguí caminando por el largo pasillo hacia el ala trasera del hospital. Pabellón Lirios. Este lugar solía usarse para pacientes con enfermedades infecciosas y aislamiento. Pero esta noche solo había una paciente allí, Teresa. La había trasladado aquí a propósito, lejos de la torre principal, lejos de Doña Carmen, lejos de la señal del móvil. La habitación al final del pasillo estaba silenciosa y solo iluminada por una tenue luz. Entré sin llamar. Teresa estaba sentada en la cama, sujetándose el brazo escayolado. Estaba muerta de miedo al verme. Hermana Juana, chilló. No respondí. Acerqué una silla, como había hecho antes, pero esta vez no quedaba ninguna ternura. Teresa, le dije sin rodeos, el juego ha terminado. Lo sé todo. No sé de qué hablas, hermana. No me mientas, le espeté. Mi voz resonó en la habitación silenciosa. Teresa se estremeció. Sé lo de la caja de seguridad, sé lo de la herencia, sé lo de Fernando, y me incliné hacia ella. Sé lo de Doña Carmen, sé lo que le hicieron a mi padre. Los ojos de Teresa se abrieron de par en par. Su rostro se puso tan blanco como la sábana sobre la que dormía. Mi padre, tu padre, tenía problemas cardíacos, hermana. Fue envenenado, la interrumpí lentamente. Poco a poco por tu madre, y Fernando sabía que ella estaba allí. Teresa comenzó a sollozar, llena de miedo. No, no puede ser. Madre. Madre no puede. Tu madre haría cualquier cosa por dinero. Teresa, ¿no lo sabes? Ella te crió para ser así, te manipuló, te usó como cebo para Fernando, ¿verdad? Teresa me miró sorprendida de que lo supiera. ¿Crees que Fernando realmente te ama? Continué sin piedad. ¿Crees que puedes quitármelo y vivir felices para siempre con la fortuna de mi padre? Solo eres un peón, Teresa. Un pequeño peón estúpido en el juego de tu madre y Fernando. Cuando tengan lo que quieren, te desecharán o quizás te harán tener otro accidente. Esta vez, quizás fatal. El miedo en los ojos de Teresa era real. Sabía que yo tenía razón. ¿Tuvisteis un accidente? Dije, juntando las piezas del rompecabezas. ¿Acababais de encontrar la caja de seguridad o ibais de camino y discutíais en el coche? ¿Verdad? ¿Sobre qué discutíais? ¿Sobre la división de las ganancias? Teresa bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre su escayola. Fernando dijo que encontró la llave de la caja de seguridad de tu padre en el cajón de tu escritorio. Me dijo que la cogiera mientras yo fingía quedarme a dormir. Después de conseguir la llave, me prometió que me daría una parte. Nosotros íbamos de camino al banco, pero en el coche me dijo que solo obtendría el 10%. Dijo que no merecía más. Me enfadé. Yo fui quien corrió el riesgo. Nosotros nos peleamos por el volante. Y entonces todo se volvió oscuro. La confesión salió así. Estúpida, codiciosa y débil. Así que todo esto es solo por dinero, sí sé. Teresa levantó el rostro, sus lágrimas corrían a raudales. No sabía lo de tu padre, hermana. Lo juro, yo solo quería vivir bien. Madre siempre dijo que nos lo merecíamos. No sabía que estaban matando. Ahora lo sabes, le dije fríamente. Y tienes una opción muy simple, Teresa. Metí la mano en el bolsillo de mi bata de médico. Saqué un bolígrafo digital. Un bolígrafo que parecía normal pero que tenía una grabadora de voz de alta potencia. Esta es tu elección, dije, dejando el bolígrafo en la mesita de noche junto a su cama. Primera opción. Te callas. Vuelves con tu madre. Yo entregaré las pruebas del asesinato de mi padre a la policía. Tú también serás arrastrada. Estabas en ese coche. Eres cómplice probada de una conspiración de robo. Te pudrirás en la cárcel con tu madre y Fernando. Me detuve un momento, dejando que las palabras se asimilaran. Segunda opción, continué. Me ayudas. Tomas este bolígrafo. Te dejaré libre de aquí mañana. Vuelves con tu madre. Finge que no sabes nada. Finge que todavía estás de su lado. Hazles creer que yo, Juana, sigo siendo la esposa estúpida que no sospecha nada. Teresa miró el bolígrafo, como si fuera una serpiente. Quiero que los grabes. Quiero que los hagas hablar. Haz que doña Carmen y Fernando hablen en la misma habitación. Hablen de sus planes.
Hablen de los activos digitales que persiguen. Hablen de cómo se encargarán de mí. Después de esto, quiero nuevas pruebas. Pruebas que no puedan refutar. Graba sus confesiones. Me matarán si lo saben, susurró Teresa. Te matarán tarde o temprano, le respondí. Conmigo tienes una oportunidad. Ayúdame, Teresa. Ayúdame a meterlos en la cárcel. Sé la testigo clave y hablaré con mi abogado. Con el juez les diré que fuiste víctima de manipulación. Me aseguraré de que recibas la pena más leve. Quizás solo libertad condicional. Pero tienes que elegir ahora. Teresa me miró durante mucho tiempo. Sus ojos buscaban una mentira en mi rostro, pero no encontró nada más que la fría verdad. Vio a su madre, vio a Fernando, y vio el abismo ante ella. Luego vio el bolígrafo. Lentamente, su mano no escayolada se adelantó. Sus dedos temblorosos tocaron el bolígrafo. Lo agarró con fuerza. ¿Qué? ¿Qué debo decirles? Susurró. Sonreí, mi primera sonrisa fría de ese día. Diles que lograste robar algo de mi estudio mientras yo estaba ocupada cuidando a Fernando. Algo que parece. Una contraseña. Le di un señuelo falso a propósito. Quería que entraran en pánico y se reunieran ahora, le dije mientras me ponía de pie. Pulsa este botón si necesitas una enfermera. Organizaré tu alta mañana. Salí de la habitación, dejando a Teresa sola en el silencio opresivo, sosteniendo la única herramienta de su salvación y su destrucción en la palma de su mano. El peón estaba ahora en mi tablero de ajedrez. A la mañana siguiente el ambiente en el hospital era diferente. Para todos era un día normal. Pero para mí era el día en que soltaba mi cebo. Había arreglado la salida de Teresa. La administración se encargó de la burocracia, asegurándome de que nada la detuviera. Firmé su informe de observación neurológica con el estado de mejorado, aunque sabía que las heridas en su alma acababan de comenzar. Cuando la encontré en su habitación en el pabellón Lirios, parecía no haber dormido en toda la noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su mano sana apretaba el bolígrafo grabador con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Tengo miedo, hermana, susurró, su voz ronca. Bien, respondí secamente. Usa tu miedo. Tu madre lo tomará como culpa o miedo hacia mí. Eso la hará sentir aún más segura. Recuerda lo que tienes que decir. Robaste algo que parecía una lista de contraseñas de mi escritorio mientras yo estaba ocupada. Incítala a reunirse con Fernando. Incítalos a hablar. Le entregué su bolsa de ropa. Tu madre ya te está esperando en el vestíbulo. Ha estado llamando al puesto de enfermería desde el amanecer, preguntando cuándo podrías irte a casa. Está impaciente por tenerte de vuelta. Vete. Teresa salió de la habitación como un zombi. La observé desde lejos, desde detrás de la ventana del puesto de enfermería. La vi reunirse con doña Carmen en el vestíbulo. Doña Carmen la abrazó inmediatamente con fuerza. No era un abrazo de afecto. Era el abrazo de un propietario que recupera su propiedad. Doña Carmen abrazó a Teresa y se la llevó, sin darse cuenta de que acababa de introducir un caballo de Troya en su fortaleza. Mi atención ahora se dirigió a mi otro peón, Fernando. Caminé tranquilamente hacia su sala VIP. Esta mañana había cambiado mi papel. Ya no era la esposa afligida, sino la doctora eficiente. Fernando ya estaba completamente consciente. Aunque parecía dolorido, por supuesto que lo estaba. Anoche le había reducido gradualmente la dosis de analgésicos potentes, sustituyéndolos por solución salina. Buenos días, Fernando. Lo saludé alegremente mientras revisaba las notas en su monitor. Tu presión arterial está estable. Tu fiebre ha bajado. Juana, gimió, tratando de sentarse. Me duele todo el cuerpo. ¿Por qué me duele más que ayer? Dile a la enfermera que me dé más medicación. Sonreí dulcemente. Es normal, Fernando. Acabas de someterte a una cirugía mayor de emergencia. De hecho, es bueno. Significa que tus nervios funcionan bien. Tenemos que reducir los sedantes para que puedas empezar la fisioterapia pronto. No necesito fisioterapia. Quiero irme a casa, espetó. Su arrogancia estaba regresando a medida que recuperaba la conciencia. ¿A casa? Me reí suavemente. Fernando, acabas de someterte a una cirugía de emergencia por hemorragia interna. Tuviste suerte de sobrevivir. Estarás aquí al menos una semana más. El rostro de Fernando se endureció. No le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer. No le gustaba estar encerrado. Especialmente ahora que seguramente sentía que el tiempo era su enemigo. Necesitaba conseguir esa fortuna antes de que yo sospechara. Juana, soy tu marido. Organiza mi alta. ¿Puedo descansar en casa? No me gusta el olor del hospital, insistió. Ya veremos, cariño, dije, tranquilizándolo mientras le arreglaba la manta. Ahora descansa. Tengo que atender a otros pacientes.
Intencionadamente lo hice sentir incómodo. Le causé dolor. Quería que se desesperara. Quería que fuera imprudente. Porque las personas imprudentes cometen errores. Durante el resto del día fingí estar ocupada con las rondas de pacientes. Pero mi mente estaba en otro lugar. Mi mente estaba en el bolígrafo grabador que llevaba Teresa. Imaginé cada escenario. ¿Tendrá éxito Teresa? ¿Se derrumbará bajo la presión de su madre? Por la tarde, cuando mi turno estaba a punto de terminar, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Un mensaje de Teresa. Seguramente está usando un teléfono temporal. Dice que me llevará al apartamento de Fernando esta noche. Dice que Fernando se escapará del hospital para reunirse con nosotras. Mi corazón dio un vuelco. El apartamento secreto. El recibo que encontré en la cartera de Fernando. Inmediatamente respondí. Bien, haz tu trabajo. Cuando termines, llámame de inmediato. Inmediatamente llamé a Fernando a su habitación VIP. Hola Fernando. Soy Juana, dije, mi voz de nuevo suave y fuerte. Lo siento, cariño. Fui un poco dura antes. Solo estaba preocupada. Mira, tengo un turno extra esta noche. Hay una cirugía importante. Probablemente no podré acompañarte hasta mañana por la mañana. ¿Estás bien solo? Silencio un momento al otro lado. Pude oír cómo su cerebro funcionaba. Oh, sí, está bien, cariño, dijo. Su voz fingía sonar débil. Tú trabaja. No te preocupes por mí. Probablemente me iré a dormir temprano. Mentiros. Esta era la oportunidad perfecta que le había dado. Bueno, descansa bien, cariño. Te quiero. Yo también te quiero, respondió. Colgué el teléfono. Un sentimiento de disgusto me recorrió el cuerpo. Inmediatamente contacté a don Emilio. Esta noche, señor, en la dirección del apartamento que le di se reunirán. Necesito que su equipo vigile. No permita que escapen. Ya estamos en posición, Juana, respondió don Emilio. Mi equipo ha instalado un dispositivo de rastreo en el coche de Carmen desde que salió del hospital esta mañana. Estamos listos. Esa noche no estaba realmente de guardia. Estaba sentada en mi oficina oscura del hospital, mirando la pantalla del CCTV que mostraba la puerta principal del vestíbulo. Exactamente a las 9 de la noche lo vi. Fernando, que debería estar débilmente acostado en la UCI, salió del ascensor de emergencia. Llevaba una chaqueta con capucha y una gorra, caminando cojeando de dolor, pero lleno de la adrenalina de la codicia. Se escabulló como una rata. Ahora lo único que podía hacer era esperar. Las horas se arrastraron. Las 10. Las 11. Intenté leer un diario médico, pero mis ojos solo miraban fijamente las páginas. Mi mente estaba en ese apartamento. ¿De qué hablaban? ¿Funcionaba el bolígrafo? Exactamente a las 3:30 de la madrugada mi móvil sonó. El número de Teresa. Su voz temblaba violentamente. Apenas se oía. Ya está. Lo grabé todo. Bien, dije, aliviada. ¿Dónde estás ahora? Yo. Estoy en el baño de una gasolinera no muy lejos del apartamento. Doña Carmen me dijo que esperara en el coche. Todavía están dentro. Yo. Fingí tener dolor de estómago. No puedo volver allí, hermana. Tengo miedo. La cara de mi madre. Su cara era horrible cuando habló. Cálmate, Teresa. Quédate ahí. No te muevas. Envíame tu ubicación. Enviaré a alguien a recogerte. Dale el bolígrafo. No hables con nadie más. ¿Entendido? Entendido, hermana. Inmediatamente contacté a don Emilio. Ya está. Teresa está en la gasolinera. Tiene la grabación. Por favor, envíe a la persona en quien más confíe para recogerla y tomar el bolígrafo. Llévela a un lugar seguro. Se hará de inmediato. Una hora después, una de las empleadas de don Emilio, una mujer con un rostro severo, llamó a la puerta de mi oficina. No dijo nada. Solo me entregó el bolígrafo grabador. Lo enchufé a mi portátil. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Pulsé el botón de reproducción. La primera voz fue la de doña Carmen. Buen apartamento, Fernando. Al menos el dinero del padre de Juana sirve para algo. Luego la voz de Fernando se oyó claramente, conteniendo el dolor. Esto no es nada, madre. Espera que abramos esos malditos activos digitales. Juana debe tener la llave. Y ahora Teresa dice que encontró algo. Sí, la voz de Teresa se oyó pequeña y temblorosa. Lo vi en el cajón del escritorio de la hermana Juana, una lista de contraseñas. La fotografía en secreto. Se oyó la risa de doña Carmen. Niña inteligente. Finalmente sirves para algo. Muéstralo. ¿Pero qué le haremos a la hermana Juana?, preguntó Teresa. Silencio un momento.
Luego la voz de doña Carmen se oyó fría y mortífera. Juana es tan estúpida como su padre, tan fácil de engañar. Dejaremos que ella nos abra esos activos. Usaremos las contraseñas que encontraste. Después de que todo esté liquidado, después de que todo esté en nuestra cuenta en Suiza. ¿Y luego qué?, instó Fernando. Luego Juana debe seguir a su padre, dijo doña Carmen. Un accidente médico, un paro cardíaco durante el turno de noche. Los médicos también son humanos, ¿verdad? Pueden cansarse y morir. Qué pena, justo cuando acababa de enviudar. Contuve la respiración. Luego Fernando se rió. Una risa ronca y dolorosa. Me gusta ese plan. Esa mujer es demasiado mojigata. Cree que no sé que me está reduciendo la dosis de medicación. Cree que soy estúpido. Ella será la que se llevará una sorpresa. Bien, dijo doña Carmen. Nos encargaremos de Juana y Teresa. Tu parte sigue siendo el 10%. No seas codicioso como aquella vez. ¿Entendido, Fernando? Entendido, madre, respondió Teresa. La grabación continuó. Discutieron los detalles del plan de liquidación de fondos, maldijeron a mi padre y planearon mi muerte con tanta naturalidad, como si estuvieran pidiendo comida. Cerré el portátil, prueba irrefutable. Confesiones de asesinatos pasados y planes de asesinatos futuros. Todo estaba aquí. Llamé a don Emilio, quien seguramente también estaba escuchando una copia de la grabación en su lugar. ¿Ya ha oído, señor? Sí, Juana. Su voz sonaba furiosa. Esos demonios. Los vamos a arrestar ahora. La policía ya ha rodeado el apartamento. No, dije. No ahora. Todavía están dentro. Déjelos. Déjelos volver a su guarida esta noche. Sintiendo que han ganado. Sintiéndose victoriosos. ¿Cuál es tu plan, Juana? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Me puse de pie, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana de mi oficina. El rostro tranquilo de la doctora Juana. Quieren tenderme una trampa en este hospital, dije. Quieren matarme aquí. Bien, les concederé su deseo. Jugaremos en mi terreno. Mañana, señor. Mañana terminaremos con todo esto en el lugar que yo elija. A la mañana siguiente, llegué al hospital no como una doctora de guardia, sino como una cazadora que iba a cerrar su trampa. Me había coordinado con don Emilio y un equipo de policías de paisano durante toda la noche. El plan estaba listo. Cada detalle había sido arreglado. El lugar era la antigua sala de archivos en el sótano del hospital. Era un lugar espacioso, húmedo, lleno de estanterías de hierro polvorientas y, lo más importante, aislado. Solo había una entrada y salida. Comencé mi día visitando a Fernando. Había regresado a su sala VIP antes del amanecer, colándose como la misma rata. Fingía dormir profundamente cuando entré. Fernando lo llamé suavemente. Fingió estirarse y abrir los ojos. «Juana, ¿ya terminaste tu turno?» «Sí», dije. Me senté al borde de su cama. Tenía que interpretar el último acto de esta obra. Bajé la cabeza. Hice que mis hombros temblaran. Empecé a llorar. Las lágrimas falsas más convincentes de toda mi vida. «Fernando, Fernando». Mi voz se ahogó en sollozos. Fernando se incorporó de inmediato. Su dolor pareció desaparecer. Su rostro mostraba un pánico genuino. «¿Qué pasa, Juana? ¿Por qué lloras?» «Don Emilio», dije entre sollozos. Él vino a verme esta mañana. Dijo que lo sabe todo. ¿Qué? ¿A qué te refieres con todo?, espetó Fernando. Su agarre en mi brazo se hizo más fuerte. Sabe lo de doña Carmen. Sabe lo de mi padre. Fingí sorpresa. Él puso una grabación de voz. Una grabación de voz tuya, Fernando, y de doña Carmen hablando de matarme. El rostro de Fernando se puso pálido como la cera. Él sabía a qué grabación me refería. Teresa seguramente ya le había dicho que yo sospechaba o no le importaba. Simplemente estaba en pánico porque su plan había sido descubierto. Y también tiene grabaciones de CCTV. Padre fue envenenado. Continué con mi actuación. La policía viene aquí para arrestarte a ti y a doña Carmen. Fernando saltó de la cama. Ya no le importaba el dolor. Sus ojos estaban salvajes. Maldita sea. Esa vieja. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Emilio? No lo sé, grité. Tengo miedo, Fernando. Yo. No quiero que vayas a la cárcel. Yo. Le dije a don Emilio que no sabía nada. Le dije, quiero hablar contigo primero. Este era mi último señuelo. Le di una falsa esperanza de que todavía estaba de su lado. Fernando, le tomé la mano. Don Emilio dice que tiene acceso a todos los activos digitales de mi padre. Los congelará. Pero yo tengo una copia de la llave que obtuve de la caja de seguridad. Quizás,
Quizás podamos transferir una pequeña parte antes de que los congele para que podamos escapar. Los ojos de Fernando, que antes estaban en pánico, brillaron de codicia. En medio de su destrucción, todavía pensaba en el dinero. ¿Dónde?, preguntó rápidamente. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está el portátil? Los tengo, dije. No podemos hacerlo aquí. Demasiada gente. Nos vemos en la antigua sala de archivos del sótano. Dentro de 1 hora por la escalera de emergencia. Traeré mi portátil. Trae también los papeles falsos que quizás tengas guardados. Tenemos que cotejar los datos y, por favor, llama a doña Carmen. Dile que venga también. Tenemos que terminar esto los tres. Tenemos que llegar a un acuerdo con don Emilio antes de que llegue la policía. Intentaré convencerlo. Le di una solución falsa. Una negociación. Una última oportunidad para apoderarse de la fortuna. Sí, bien, Juana. Eres lista, dijo, acariciando mi mejilla. Pensaba que era estúpida. Pensaba que todavía lo amaba. Llamaré a doña Carmen. Dentro de 1 hora. Sala de archivos. Date prisa, Fernando, dije. Luego salí corriendo de la habitación, como si estuviera realmente asustada. 1 hora después, ya estaba en la sala de archivos. El lugar era húmedo y olía a papel viejo. Detrás de las imponentes estanterías de hierro, 4 policías de paisano y don Emilio ya estaban escondidos. Un proyector había sido preparado sobre una vieja mesa. Su pantalla apuntaba a una pared blanca y vacía. Mi portátil estaba encendido. El archivo de video de la muerte de mi padre ya estaba abierto. Estaba de pie sola en el centro de la habitación, esperando a que la puerta de hierro al final de la sala se abriera con un chirrido. Fernando entró primero, caminando cojeando pero rápido. Detrás de él, doña Carmen. Su rostro frío y lleno de ira. No me vieron como una salvadora. Me vieron como un problema que debía ser resuelto. ¿Dónde está el portátil, Juana?, siseó doña Carmen. Sus ojos recorrieron la tenue habitación. ¿Dónde, Emilio? ¿Nos has tendido una trampa? No he tendido una trampa a nadie, dije. Mi voz ahora estaba tranquila. Ya no había sollozos. Ya no había miedo. Fernando y doña Carmen se detuvieron. Se dieron cuenta del cambio en mí. ¿Dónde está el portátil?, repitió Fernando. Su tono era amenazante. ¿Buscas esto?, pregunté. No señalé mi portátil. Pulsé un botón en el mando a distancia del proyector. La pantalla de la pared se encendió. Apareció la imagen del dormitorio de mi padre. Silencio. Luego el video comenzó a reproducirse. El video de doña Carmen dando el té envenenado. El video de Fernando vigilando la puerta. El rostro de doña Carmen se puso blanco. Fernando se quedó boquiabierto. Mi padre era un hombre meticuloso, dije, mi voz resonando en la habitación llena de archivos. Eso es un montaje, gritó doña Carmen. Eres una hija ingrata. Oh, ¿esto es un montaje?, pregunté. ¿Y esto? Pulsé otro botón en mi portátil. Audio. La grabación del bolígrafo de Teresa comenzó a sonar. Sus voces, las tres, desde el apartamento secreto. Luego Juana debe seguir a su padre. Un accidente médico. Un paro cardíaco durante el turno de noche. La voz fría de doña Carmen resonó. Me gusta ese plan. Esa mujer es demasiado mojigata. El rostro de Fernando cambió de pálido a rojo intenso de ira. Se dio cuenta. Sabía que había sido atrapado. Tú, gritó. Ya no le importaban sus heridas. Se abalanzó sobre mí, sus manos extendidas, queriendo estrangularme. No retrocedí. Solo lo miré fijamente. Antes de que pudiera tocarme, las luces de neón de toda la habitación se encendieron de repente. Las puertas de los archivadores a nuestro alrededor se deslizaron. Don Emilio salió, seguido por los policías que inmediatamente le apuntaron con sus armas. No se mueva. Manos arriba. Fernando se quedó inmóvil. Sus manos estaban a pocos centímetros de mi cuello. Doña Carmen lanzó un grito ahogado al mirar a su alrededor. Estaban rodeados. Juana, tú, siseó doña Carmen, sus ojos llenos de odio. El juego ha terminado, madre, le dije en voz baja. 2 policías esposaron las manos de Fernando a la espalda. Luchó, pero sus heridas lo debilitaron. Otro policía esposó a doña Carmen. Ella no se resistió. Solo me miró con una mirada asesina. Pagarás por esto, Juana, gritó Fernando mientras lo sacaban. No saldrás viva. Saldré y te encontraré. Pagarás por esto, tú y este dolor. Se señaló el estómago. Él lo sabía. Él sabía lo que había hecho. No me inmuté. Solo miré sus ojos llenos de ira con mi fría mirada. ¿Miedo?
No, Fernando. Viviré muy bien, ¿y tú? Tendrás mucho tiempo para recordar ese dolor todos los días. Por el resto de tu vida. Fue arrastrado a la fuerza fuera de la habitación. Sus gritos resonaron en el pasillo. El karma había sido servido. Han pasado 6 semanas desde aquella noche de los arrestos. 6 semanas que pasé colaborando con don Emilio y la fiscalía, uniendo cada pieza del rompecabezas en una acusación irrefutable. Hoy es el día del veredicto. La sala del tribunal se siente abarrotada y calurosa, llena de periodistas que han seguido el caso, al que apodaron la tragedia de la doctora Juana. Me senté en el banquillo de los testigos, tranquila y erguida. El pañuelo de color marrón oscuro que llevo hoy se siente como una armadura que me protege de las miradas curiosas. Al otro lado de la sala, en el banquillo de los acusados, se sentaban 3 personas a las que una vez llamé familia. Doña Carmen se veía demacrada. El lujo que solía adornarla se había desvanecido. Su ropa de prisionera la hacía parecer una persona común, envejecida y llena de odio. Nunca me miró. Su mirada se dirigía directamente al juez, como si intentara intimidar al magistrado con los restos de su arrogancia. A su lado Fernando parecía destrozado, no destrozado por el arrepentimiento, sino destrozado por la derrota. Estaba mucho más delgado y se sentaba incómodo, ocasionalmente haciendo una mueca de dolor por las heridas de su operación que intencionadamente no había tratado a la perfección. Sus ojos estaban salvajes, moviéndose del juez a su abogado y luego hacia mí. Su mirada estaba llena de maldiciones, y al final, Teresa, ella era la que más había cambiado. Solo mantenía la cabeza baja. Sus hombros temblaban, conteniendo los sollozos que no cesaban desde que comenzó el juicio. El juicio se desarrolló rápidamente, casi sin oposición. Don Emilio y el fiscal habían presentado las pruebas una por una con una precisión letal. Primero, el video de la cámara oculta de mi padre se reprodujo en una pantalla grande. La sala del tribunal quedó en silencio. Vieron a doña Carmen sonreír mientras le ofrecía la taza de té envenenado. Vieron a mi padre toser y convulsionar. Y vieron a Fernando de pie en el umbral, vigilando, asegurándose de que la tarea sucia se completara. Escuché un gemido de horror de los asistentes al juicio. Doña Carmen gritó: «Eso es una calumnia, es un montaje. Él estaba enfermo, ya se estaba muriendo», pero su voz fue ahogada por la evidencia visual que era tan contundente. Segundo, la grabación de audio del bolígrafo grabador. Mi propia voz tembló un poco cuando el fiscal la reprodujo. La sala volvió a quedar en silencio. Escuchando el plan para asesinarme, Juana debe seguir a su padre. La voz fría de doña Carmen resonó. Un accidente médico. Un paro cardíaco durante el turno de noche. Luego la risa de Fernando. Me gusta ese plan. Esa mujer es demasiado mojigata. Si el video de la muerte de mi padre los horrorizó, esta grabación los enfureció. Pude verlo en el rostro del juez presidente. Su rostro se endureció como una piedra. Los abogados de Fernando y doña Carmen intentaron refutar, diciendo que la grabación se había tomado bajo presión, que era una conversación hipotética, pero nadie les creyó. Luego llegó el momento culminante del juicio. Teresa fue llamada al banquillo de los testigos. Caminó con dificultad como si cada paso le causara dolor. Se sentó y juró con manos temblorosas. Durante los primeros minutos no pudo hablar, solo sollozó. Su abogado de oficio intentó calmarla. Finalmente, el fiscal preguntó: «Señorita Teresa, ¿podría explicar al tribunal cuál fue su papel en esta conspiración?». Teresa levantó la cabeza. Miró a su madre. Doña Carmen le devolvió la mirada, sus ojos entrecerrados. Una amenaza silenciosa. Teresa tembló, luego me miró. Yo solo la miré de vuelta, sin darle perdón, pero tampoco odio. Solo le di la verdad. Sollozó Teresa. Yo solo obedecía a madre todo este tiempo. Yo solo obedecía a madre, gritó de repente. Madre fue quien lo planeó todo. Desde que el padre de Juana aún vivía, madre dijo que el padre de Juana estaba escondiendo dinero. Madre me dijo que me acercara a Fernando para averiguarlo. La sala del tribunal se alborotó. Doña Carmen saltó de su asiento. «Hija ingrata, estás mintiendo. Tú lo sedujiste. Tú eres la codiciosa». «Silencio», gritó el juez presidente golpeando su mazo. «Acusada Carmen, siéntese. Una palabra más y la expulsaré de la sala del tribunal». Doña Carmen volvió a sentarse. Su cuerpo temblaba de ira. Teresa continuó. Ahora sus lágrimas corrían a raudales.
Madre me dijo que cogiera la llave de la caja de seguridad. Fernando prometió darme una parte. Nosotros tuvimos un accidente porque estábamos peleando por el dinero en el coche. Pero yo no lo sabía, gritó, ahora mirándome. Hermana Juana, juro que no sabía que estaban matando a mi padre. No lo sabía. Solo lo supe cuando madre lo planeó. No pudo continuar, volvió a sollozar. Su testimonio fue el último clavo en su ataúd. La confesión de un cómplice impulsado por el miedo y una chispa de arrepentimiento fue mucho más poderosa que cualquier defensa. Después de eso, todo transcurrió rápidamente. El fiscal pidió la pena máxima. Los abogados de los acusados ofrecieron una defensa débil, tratando de culparse mutuamente. Fernando culpó a doña Carmen como la mente maestra. Doña Carmen culpó a Fernando como un hombre codicioso que manipuló a todos. Se escupieron metáforas el uno al otro frente al juez. Finalmente el juez presidente tomó el masa. Después de sopesar todas las pruebas, los videos, las grabaciones de audio, el testimonio del testigo clave y las confesiones incriminatorias de los acusados, el tribunal dictamina: silencio. La acusada Carmen es encontrada culpable, legal y convincentemente, del delito de asesinato premeditado de su difunto marido y de conspiración criminal para cometer asesinato premeditado contra la doctora Juana. El tribunal la condena a cadena perpetua. El mazo golpeó. Doña Carmen no gritó, solo se quedó en silencio. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Estaba destrozada. El acusado Fernando es encontrado culpable, legal y convincentemente, de estar implicado en el delito de asesinato premeditado, así como de liderar una conspiración criminal para cometer asesinato premeditado y fraude. El tribunal lo condena a 20 años de prisión. El mazo golpeó. No, rugió Fernando como un animal herido. Saltó, intentando abalanzarse sobre la mesa del fiscal. Pero 2 agentes de policía lo abordaron de inmediato y lo tiraron al suelo. Se retorció gritando mi nombre. La acusada Teresa es encontrada culpable, legal y convincentemente, de estar implicada en una conspiración criminal para cometer robo. Sin embargo, considerando su estatus como testigo clave que cooperó, el arrepentimiento mostrado y su corta edad, así como el hecho de que estaba bajo manipulación, el tribunal la condena a 2 años de libertad condicional con la obligación de realizar 100 horas de servicio comunitario en una residencia de ancianos. El mazo golpeó. Teresa se desmayó, cayendo en su silla. Todo había terminado. La justicia se había hecho. Mientras los agentes se llevaban a Fernando, se detuvo un momento cerca de mí. Su rostro estaba lleno de odio y salivación. ¿Crees que esto ha terminado, Juana? Siseó, su voz ronca. Vivirás con miedo. 20 años no es mucho tiempo. Saldré y te buscaré. Pagarás por esto, tú y este dolor. Se señaló el abdomen. Él lo sabía. Él sabía lo que había hecho. No me inmuté. Solo miré sus ojos llenos de ira con mi fría mirada. ¿Miedo? No, Fernando. Viviré muy bien y tú tendrás mucho tiempo para recordar ese dolor todos los días. Por el resto de tu vida. Fue arrastrado a la fuerza fuera de la habitación. Sus gritos resonaron en el pasillo. El karma había sido servido. Han pasado 6 meses. El aire de la mañana se siente frío y limpio en el balcón del piso superior del hospital. Estoy de pie allí, con una taza de café caliente, mirando la línea del horizonte de Madrid que poco a poco cambia de un negro intenso a un púrpura. Luego, el naranja del nuevo amanecer, las sirenas de las ambulancias ululan a lo lejos. Antes, ese sonido era un signo de estrés y adrenalina. Ahora es una llamada al deber. Nada más. Mi vida ha vuelto a un ritmo normal, o al menos a una nueva normalidad. El caso se ha cerrado. Los medios de comunicación han pasado al siguiente escándalo y yo, la doctora Juana, he vuelto a ser médica de urgencias. Pero ya no soy la misma. Soy más fuerte, más tranquila. El acero frío que se formó la noche del accidente se ha convertido ahora en mi columna vertebral. A veces pienso en ellos, no con odio, sino con la certeza del destino. Sé exactamente dónde están. Doña Carmen ahora ocupa una celda de aislamiento en la prisión de mujeres. Todos los bienes que intentó robar han sido congelados por el Estado. No tiene nada, ni dinero, ni poder, ni lujo. He oído de don Emilio que pasa sus días gritando a los guardias, exigiendo servicio, pero nadie la escucha. Se ha vuelto irrelevante. Para una narcisista como ella, ser ignorada es un castigo peor que la muerte. Envejecerá y morirá en esa caja de hormigón, sola. Teresa, por otro lado, está cumpliendo su condena. La vi una vez de lejos cuando visitaba una de las residencias de ancianos afiliadas al hospital,
Estaba limpiando el suelo del pasillo. Parecía cansada, su pañuelo era sencillo, ya no había maquillaje ni ropa lujosa. Pero cuando una anciana la llamó, vi a Teresa detenerse, ayudarla a sentarse y darle la papilla con paciencia. Había un poco de ternura allí. Quizás, solo quizás, pueda empezar su vida de cero. Lo ha perdido todo, pero ha tenido la oportunidad de construir algo real. Eso ya no es asunto mío. Y Fernando, el karma para él es mi obra maestra. Recuerdo el informe médico que leí hace una semana. Lo habían trasladado a una prisión de máxima seguridad y se había convertido en un paciente habitual de la clínica de la prisión. Me imagino la escena con claridad. Fernando sujetándose el estómago, acurrucado en el duro catre de la prisión. El dolor vendrá e irá en oleadas tortuosas. Me duele, puedo oírle gritar al médico de la prisión. Esta maldita medicina no funciona, tienen que operarme de nuevo. Y el médico de la prisión, después de revisar su expediente, solo negará con la cabeza. Señor Fernando, su expediente quirúrgico de la doctora Juana es perfecto. No hay nada malo, pero sus lesiones internas son muy graves. La cirugía causó una rara complicación, adherencias internas que comprimen sus nervios. Lo llamamos adherencias crónicas. No hay nada que podamos hacer. Esto no es fatal, no morirá, pero este dolor lo acompañará. De por vida, no morirá. Vivirá. Vivirá los próximos 20 años y cada día se le recordará mi nombre. Cada vez que el dolor lo apuñale, sabrá que yo, su esposa, la doctora que le salvó la vida, soy la misma persona que le implantó su castigo eterno. Esa fue la acción inesperada que realicé en el quirófano aquella noche. No lo maté. Lo salvé solo para asegurarme de que viviera lo suficiente para sentir mi justicia. La puerta detrás de mí se abrió. Don Emilio entró al balcón llevando una carpeta gruesa. Buenos días, Juana. El aire está fresco hoy. Buenos días, señor, dije sonriendo. Todo está hecho, dijo. Me entregó la carpeta. Los activos digitales de tu padre han sido liquidados por completo. Doña Carmen y Fernando no lograron tocar ni un céntimo. Su valor, sinceramente, Juana, supera todas nuestras expectativas. Tu padre era un verdadero genio. Abrí la carpeta. Los números que contenía eran tan grandes, suficientes para comprar una isla. El dinero que fue la fuente de la destrucción de mi familia. Cerré la carpeta y se la devolví a don Emilio. No quiero ese dinero, señor, ni un céntimo. Don Emilio pareció sorprendido. Pero Juana, este es tu derecho. No, dije. Este dinero está manchado de sangre. Pero podemos limpiarlo. Quiero que este dinero se use para construir algo. Miré el edificio del hospital a mi alrededor. Quiero construir una nueva ala en este hospital a nombre de mi difunto padre y mi madre biológica. Una fundación, una ala gratuita para el tratamiento de víctimas de violencia doméstica, víctimas de fraude y personas cuyas voces han sido ignoradas. Un lugar donde puedan estar a salvo. Don Emilio me miró durante mucho tiempo. Luego sonrió. La orgullosa sonrisa de un padre. Tu padre estaría muy, muy orgulloso de ti, hija Juana. Tomó la carpeta y asintió. Me encargaré de ello. Don Emilio se fue. Volví a mirar el sol que ahora ya había salido por completo. Su luz cálida acariciaba mi rostro. Bebí el resto de mi café. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía amargo. Me arreglé el pañuelo, me di la vuelta y volví a urgencias. Mi trabajo me esperaba. Yo, la doctora Juana, finalmente soy libre. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.